Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Soy Gabriela Villafuerte Coello, soy magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión nos convoca el curso del régimen sancionador electoral coordinado por el Centro de Capacitación de nuestro Tribunal Electoral, dirigido, como ya ustedes saben, a partidos políticos, a organismos públicos locales, tribunales electorales locales y por supuesto todo aquel que esté interesado en estos temas del procedimiento especial sancionador. Seguramente a estas alturas ya tenemos una idea de lo que significa y lo que es este nuevo rediseñado procedimiento especial sancionador. Seguramente a estas alturas, cuando ustedes se acerquen a temas ya más prácticos sobre el procedimiento, que es lo que voy a tratar de transmitirles, que es la experiencia de la sala especializada, ya van a tener toda esta idea en relación a cómo es el diseño del procedimiento, cómo se instruye, cómo se tramita, luego cuándo se resuelve, las medidas cautelares, la intervención de sala superior en el análisis como instancia de las medidas cautelares y después en las determinaciones de fondo. Entonces aquí voy a empezar a darles una idea de cómo ha transitado este procedimiento y que seguramente ya lo habrán visto hacia la progresividad. El procedimiento especial sancionador en su diseño normativo, realmente sus hipótesis de procedencia son muy sencillas en cuanto al análisis de propaganda, actos anticipados de pre-campaña, campaña, temas de calumnia, temas de uso de la pauta, pero ¿qué es lo que ha pasado en este ejercicio cuando nos han planteado distintos asuntos en sede jurisdiccional de esta sala? Que hemos tenido que ir más allá, que en el tema de progresividad y en el tema de potenciación y de verificación del análisis de eventuales violaciones a derechos humanos, hemos tenido que explorar otras áreas porque nos corresponde como autoridad jurisdiccional hacer eco de la obligación del artículo primero de la Constitución, que es vigilar y analizar y en su caso reparar eventuales violaciones a derechos humanos. Por supuesto que trataré de darles un paseo muy somero, rápido, porque creo que tenemos en sala especializada todas estas sentencias en una dinámica de transparencia. Pero voy a tratar de abordar temas que son relevantes y sobre todo importantes por lo que se maneja en los procesos electorales, lo que tenemos siempre como reto para generar estos precedentes y sobre todo hacer una forma en que el diálogo entre todas las partes que están involucradas en la materia político-electoral tengan líneas o cuando menos certeza de cómo tiene que darse esta comunicación, cómo se debe de entablar el diálogo. Entonces, en esta parte quiero tratar algunos temas que nos han tocado analizar. Por ejemplo, a estas alturas nosotros ya tenemos una visión del manejo de las redes sociales. Definitivamente las redes sociales se vuelven un mecanismo, un instrumento que en su uso constante con los avances de la tecnología han permitido o son propicias para que se generen contenidos y diálogos que también impactan a la materia político y a la materia político-electoral.
la idea de esta sala especializada o el criterio de esta sala especializada también ha evolucionado en materia de redes sociales. Analizábamos en un primer momento cómo se daban las redes sociales y su operatividad, es decir, nos quedábamos en esa parte de querer entender el manejo de las redes sociales, pero llegamos a un avance que es lo que construimos, analizar la naturaleza de las redes sociales, cómo son, qué es lo que privilegia las redes sociales. Y entonces, al analizar esa naturaleza, hemos tenido el criterio en esta sala de darles libertad, de generar un espacio realmente democrático, es decir, un espacio en donde el usuario a nivel, o los usuarios a nivel activo o pasivo, tengan la posibilidad de dejar fluir materiales, información, opiniones. Entonces, en esta materia de redes sociales, la idea de esta sala especializada es generar espacios de absoluta libertad. Absoluta libertad como premisa, por supuesto, siempre en el sentido de proteger cuando hayan violaciones graves a derechos humanos, afectaciones directas a la paz social. Pero aquí lo importante que me parece que tenemos que poner en la mesa es que hay criterios orientadores, y creo que la sala especializada ha marcado ese criterio orientador en cuanto a la libertad en redes sociales. ¿A qué hemos ido? A partir de su análisis, lo que se pretende es generar esta empatía hacia la libertad, pero una libertad que se use con prudencia, con responsabilidad, con conciencia, con educación, con sobre todo la posibilidad de que esta afluencia o este intercambio tenga la posibilidad de manejarse en forma libre, pero bajo estas características. Esto ha sido el criterio que ha guiado las sentencias de sala superior en esta materia. Por supuesto que las redes sociales pueden generar indicios de cierta comisión, probablemente de algunos ilícitos en la materia, pero tenemos que ser muy cautelosos cuando querramos limitar un contenido en redes sociales. La mayoría de nuestros casos, salvo una excepción que ya tenemos, es que lo hemos dejado fluir. Creo que el mundo físico, en donde hay normas para el procedimiento especial y todas las normas que están establecidas en nuestra construcción constitucional, convencional, reglamentaria, todo está construido para un mundo físico. El mundo virtual es una situación que tiene sus propias dinámicas y sus propias formas. Las reglas del mundo virtual, del mundo físico, quererlas llevar al mundo virtual, ofrecen obstáculos precisamente por el tema de libertades que se maneja en redes sociales. La judicialización de las redes sociales creo que no es el camino óptimo para la cultura democrática y sobre todo para el empoderamiento del ciudadano. Si realmente queremos empoderar a la sociedad, a la ciudadanía, tenemos que dejarle esos espacios para que haya espacios de liberación y de deliberación. Entonces, creo yo que en el tema de redes sociales tenemos que ir muy cautelosamente al caso, analizar si efectivamente estamos en un tema de excepción, que es en donde eventualmente el órgano jurisdiccional podrá tener este espectro de análisis y de probablemente sanción, o simplemente analizar que cuando estemos en temas de redes sociales, plataformas electrónicas, vamos a ir hacia la conciencia, prudencia, responsabilidad de las y los usuarios. Y cuando hablo de esto, con toda responsabilidad, también tenemos que analizar en cada caso cuando involucre servidores o servidoras públicos, cuando involucre partidos políticos, candidatos, candidatas. Creo que en cada caso tendremos que analizar la situación particular,
pero siempre bajo este criterio de libertad de redes sociales. Entonces tenemos en sala especializada, por supuesto, ya un buen número de asuntos, porque sin lugar a dudas en sala especializada hemos tenido el mayor número de asuntos que tienen que ver con redes sociales. Así es que este es un reto de frente a comicios y a procesos electorales futuros que merece la pena todo el tiempo reflexionar, repensar, reevaluar en cada caso. Tenemos también temas que se han puesto sobre la mesa, temas de afectación a derechos y también temas en cuestiones de género. ¿Qué pasa con el tema de género? En el procedimiento especial sancionador también hemos visto algunos asuntos que tenemos que evaluar a partir de que nos los ponen sobre la mesa o incluso visibilizarlos. El lenguaje, el manejo del lenguaje, es esa forma, esos mecanismos de comunicación, porque eso es el lenguaje es hablado, escrito, con mensajes subliminales, con toda esta forma que queremos comunicarnos. Entonces en sala especializada también hemos tenido que analizar temas de género, de violencia política de género, en donde hemos hecho una visibilización de cuestiones de estereotipos que marcan la comunicación entre la ciudadanía y la sociedad, y por supuesto la forma en que los actores políticos, partidos políticos, candidatos, candidatas, autoridades a nivel administrativo, a nivel jurisdiccional, manejamos toda esta cuestión de los temas de género. ¿Qué hemos visto en sala especializada o hacia dónde hemos ido? Es el primero, tener lenguaje incluyente a nivel de nuestras sentencias para empezar a sensibilizar y visibilizar que tenemos que tener una dinámica de inclusión hacia mujeres, hombres, y dejar los estereotipos fuera. Hemos tenido varios ejemplos en cuanto también los spots de los partidos políticos, el análisis de los partidos políticos, y cuando hemos advertido que hay un lenguaje sexista o estereotipado en donde se pone a la mujer en los spots en una situación disminuida, de desventaja o de dependencia. Hemos analizado también entrevistas desde el punto de vista de la libertad del medio de comunicación y de la libertad de los periodistas, sin duda, pero también hemos analizado que en estas entrevistas también se generan elementos en donde advertimos. Generalmente es sin pensarlo, porque desgraciadamente el tema de los estereotipos lo tenemos incrustado como sociedad, ya lo tenemos arraigado y es muy difícil verlo. Pero ¿qué es lo que ha hecho sala especializada? Sacarlo a la luz, ponerlo sobre la mesa y decir: aquí hay un estereotipo, aquí hay violencia. Que hemos advertido que, por ejemplo, en las entrevistas, a veces las propias preguntas de comunicadores y comunicadoras es con un lenguaje estereotipado. Hemos advertido la necesidad de tener agendas de género transversales. ¿Qué es esto? Que tengamos todos en cualquier trinchera agenda de género, que aprendamos a visibilizar estos temas. ¿Por qué? Porque hay veces que lo hacemos en una forma inconsciente, precisamente porque son temas que tenemos arraigados como sociedad. Los ejemplos que ponemos muchas veces a nivel práctico son estos ejemplos de inversión del lenguaje. Por ejemplo, cuando hay un estereotipo, cuando le preguntan a una candidata, por ejemplo, cómo va a combinar sus cuidados de casa con el servicio público. Vamos a llevarlo hacia un candidato hombre. Le preguntan a un candidato hombre cómo va a combinar los cuidados de casa con su puesto.
A una candidata les llama la atención la forma en que se viste, si va combinada, si maneja los tacones. A un candidato le preguntan o le hacen alusión acerca a lo lustroso de sus zapatos o, por ejemplo, la corbata o el traje. No. Entonces, a la mujer se le ve estereotipada, al hombre se le ve estereotipado también, pero siempre en una posición relevante, y la mujer en una posición de dependencia. Eso es justo lo que hemos visibilizado en Sala Especializada. Ejemplos tenemos varios. Un spot que ve a la mujer engañada cuando quieren hacer ver que hay partidos políticos que nos engañan. La imagen que ponen, por ejemplo, es poner a la mujer engañada. Entonces, la mujer es la ciudadanía, la sociedad engañada, y el partido político es el que engaña, es el hombre. Entonces, y el que puede rescatar a una mujer engañada es otro partido político. Entonces, ahí vemos estereotipos. Ahí vemos unas mujeres que han sido golpeadas, por ejemplo, golpeadas en un símil, golpeadas por un partido político y que tienen que reponerse, y son mujeres que han sido devaluadas en su autoestima. Las hemos visto en una dinámica de caracterización, de dramatización, en donde se ve a la mujer que fue golpeada ¿por quién? Por un hombre. En este símil con lo que puede hacer un partido político. Eso se llama violencia de género. Le tenemos que poner el nombre y apellido. No nada más es violencia de género. Entonces, cuando hay entrevistas en donde hay este tipo de estereotipos hacia candidatas, se llama violencia política de género. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un escenario en donde es la participación de las mujeres y cómo se les hace los estereotipos. Entonces, creo yo que en esos temas tenemos que ser muy cuidadosos, muy cautelosos y vigilar que podamos visibilizarlos, ponerlos sobre la mesa y, por supuesto, llegar a reparar los daños causados y hacer reparaciones integrales y hacer garantías de que no se repitan esas conductas. Y eso me lleva a otro tema que también ha sido motivo de decisión en nuestras sentencias de Sala Especializada. Justo esto, cuando vemos una afectación de derechos humanos que puede ser en el tema de mujeres, de discapacitados, que hemos tenido también, tema de violación a derechos de terceros, de niños, niñas y adolescentes, por poner algunos ejemplos. Lo que hemos analizado y visto es que el procedimiento especial sancionador tiene ese efecto conforme a la ley. Apenas son 400, del 470 al 477. El efecto es sancionador, sin duda. Pero también, si estamos haciendo y hacemos progresión y vigilancia y reparación de violación a derechos humanos, tenemos que ir hacia una reparación integral del daño como órgano jurisdiccional, con la naturaleza que tiene nuestro procedimiento. Tenemos que ir hacia establecer garantías de no repetición. Bueno, pues después de evaluar y analizar toda la construcción normativa, constitucional, convencional, reglamentaria, protocolaria, jurisprudencial, y con la naturaleza de órgano jurisdiccional que tenemos, creemos que sí. Eso hemos hecho también en Sala Especializada. Lograr que la violación a derechos humanos, o cuando advertimos violación a derechos humanos, ¿en qué? Pues en la propaganda, en la comunicación política, en spots, que puede ser también en propaganda física, que puede ser también a través de entrevistas y puede ser a través de muchas vías de comunicación en donde se establece el diálogo. Si nosotros advertimos violaciones de esta importancia o de este calado, tenemos que ir hacia reparación integral del daño y garantías de no repetición. Es decir,
¿Cómo vamos a restituir? Eso es la reparación integral del daño. ¿Cómo reparamos? ¿Cómo dejamos sin efecto una violación causada? Y también de la mano está pedir a quien haya violado o quien aún en una forma indirecta haya causado un daño, pedirle de alguna manera, exhortar a que no lo vuelva a repetir. Entonces, a partir de la obligación que tenemos también en el artículo 1 constitucional, necesitamos ir a ese espacio. Y lo hemos hecho. Desde el 2015, cuando, por ejemplo, lo más sencillo que tuvimos, que fue bardas pintadas sin la autorización de los propietarios, fue pedir a quien haya sido el beneficiado o el titular de una propaganda que pintara la barda y que se hiciera cargo de dejarla sin propaganda. Hemos ido también hacia derechos de terceros cuando se nos ha presentado en cuanto nos dicen que aparecieron personas en propaganda, en spots de los partidos políticos y ellos no dieron o ellas no dieron su autorización para participar en un spot y eso les puede afectar a un nivel individual solo por así pensarlo o bien porque son parte o forman parte de las filas de, por ejemplo, otra fuerza política y que eso les afecta. Hemos ordenado que se lleven a cabo las medidas necesarias para reparar ese daño a una eventual imagen de terceros. También lo hemos hecho en el tema de niños, niñas y adolescentes. Creo que en donde más hemos caminado hacia una reparaciones integrales del daño o el déficit en el que estamos o bien garantías de no repetición, me parece a mí que en el tema de discapacidad auditiva y en el tema de aparición de niños, niñas y adolescentes en spots de los partidos políticos hemos hecho un gran avance. ¿Y por qué? Porque al analizar todo este contexto en el que aparecen los niños, niñas y adolescentes, analizamos el cumplimiento de requisitos, por supuesto, los cuidados reforzados que se deben de tener cuando opten los partidos políticos por incluirlos en sus spots. Pero hemos tenido ejemplos en donde el solo contexto en el que se da el spot, es decir, hay una dramatización, una caracterización, pero son caracterizaciones y dramatizaciones en donde a los niños, niñas y adolescentes se los somete a un estrés innecesario porque están vinculados materialmente a actividades o a hechos que son delitos. Entonces eso solo lo hemos manejado y hemos establecido que si se cumplen o no con el consentimiento de papá y mamá o la opinión, esto sería irrelevante porque el solo contexto de los spots los pone en una situación de vulnerabilidad real y en un estrés innecesario. Ahí hemos también reparado en forma integral el daño, yendo más allá de solamente decir que el spot es ilegal. Hemos pedido que los partidos políticos eliminen cualquier rastro de la aparición, porque pues tenemos aquí relacionadas también las redes sociales. Entonces se tiene que eliminar cualquier rastro, se tiene que garantizar que todo esto se retira. También pedimos que se publicite nuestra sentencia en páginas de internet del partido político, vincular al partido político que por su conducto se ponga en conocimiento a papá y mamá de toda esta situación grave por el contexto. En el tema de discapacitados, por supuesto también, aquí ¿qué hicimos? Bueno, tratar de restituir esta necesidad de que haya inclusión y pedir que todos los partidos políticos y creo yo también autoridades jurisdiccionales administrativas necesitamos generar inclusión. ¿Y cómo es esta inclusión? Es solo un primer avance, todavía nos falta mucho para nivel inclusión en la comunicación política. Los subtítulos, que ha sido muy bien recepcionado hasta ahora, han disminuido muchísimo los asuntos en tema de ausencia de subtítulos. Y bueno, esto es un repaso. Yo entiendo que es muy difícil en unos minutos o probablemente en media hora, 40 minutos, tratar
de llevar hacia poder entender y comprender todo ello. Pero más que nada la idea de ponerme en contacto de esta forma es generar esta inquietud, es generar esta búsqueda de ir a leer nuestras sentencias, de ir a ver las razones y entender las razones de por qué hemos ido con el procedimiento especial sancionador, encontrarle esta dinámica necesaria para perfilar la forma en que se establece el diálogo de los actores políticos, partidos políticos, candidatos, candidatas, con la ciudadanía. Esa es la importancia del procedimiento especial sancionador, que es este vínculo o es este mecanismo que define la forma y los términos en que se debe de dar la comunicación política, sin duda de la mayor importancia, porque es una forma y el mecanismo para generar cultura democrática. Para que la sociedad se involucre en estos temas, tenemos que aprender a seducirla desde el órgano jurisdiccional y que se acerque a leernos. Por eso, entre otras cosas, nuestra obligación principal es que transparentemos nuestro trabajo. Esta es otra vía para transparentar el trabajo, y sobre todo que nuestras sentencias, nuestras decisiones sean accesibles, es decir, que las entiendan todos y todas allá afuera, la sociedad, y por supuesto todos ustedes que están en este curso, con el interés y el compromiso que debemos de tener todos y todas como sociedad y como parte de este México. Así es que muchísimas gracias, y además me pongo a sus órdenes, por supuesto, en mis oficinas de la sala especializada, y sin dudarlo a nivel electrónico o personalmente también. Muchísimas gracias.